Seguimos en la agenda parlamentaria. Los saluda Raquel Salazar. Estamos en compañía del congresista Carlos Tubino, a quien una vez más le damos la bienvenida a Congreso Televisión. Congresista, ¿cómo está? Bueno, primero conocer sus impresiones tras la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes. Recordemos que la noche había dejado sin efecto este contrato y la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero. Lo escuchamos, congresista. Sí, la verdad que, bueno, te agradezco la invitación, Raquel, y sobre todo de que a mí, por ejemplo, y a muchos nos ha llamado la atención escuchar a la Contralor General de la República, que nos ha explicado a todo el país de que han habido varias advertencias que se le ha hecho, en este caso al Ministerio de Transporte, con relación a esta negociación que se hacía con la empresa que estaba a cargo o que había ganado la licitación del aeropuerto de Chincheros. Pero ellos han seguido adelante con la adenda. O sea, como que han tomado como referencia lo que dice el Contralor y han seguido avanzando con el tema. Y han estado explicándole a todo el país que no había ningún problema, que todo estaba perfecto, que no sé qué. Han venido acá al Congreso de la República el señor Martín Vizcarra a explicarnos de que esto era excelente y etcétera, etcétera. Y él sí sabía de que había cuestionamientos de la Contraloría. Entonces, haber esperado hasta el último momento para renunciar y afectar a la población del Cusco, porque al final eso es lo que está sucediendo. Ahorita ya la gente en el Cusco anuncia un paro. Están anunciando paro, quieren que le devuelvan los terrenos, una serie de temas. Porque dicen, no, esto es propio, porque eso es lo que están diciendo sus líderes políticos, esto es propio del centralismo peruano. Esto no es un tema de Contraloría versus... No. Esto es centralismo y tenemos que luchar contra el centralismo. Nosotros tenemos que agarrar el toro por las astas, que nos entreguen todo el tema. Y entonces ya están armando todo un... Claro, porque ellos se habían generado mucha expectativa. Ellos dicen que llevan esperando más de 40 años, pero ¿cómo se les explica que el contrato tenía estos problemas que ha detectado la Contraloría? Por eso, pues, este gobierno y el gobierno anterior son los generadores de este nuevo conflicto con el Cusco. Ahora, y incluso Kunturwasi amenaza, evalúa acciones legales contra el Estado peruano. ¿Esto es viable? Sí, es viable. Sí, es viable. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que existe es un contrato firmado entre el Estado peruano y una empresa que es ley, y si una de las partes, vamos a decir, se retira del contrato, entonces la otra parte puede iniciar una acción judicial internacional. Ahora, el jefe de Estado ha señalado, para calmar un poco a los cusqueños, bueno, que de todas maneras va a haber un aeropuerto, el aeropuerto de Chinchero, pero con cambios, luego del informe de la Contraloría y las recomendaciones que está haciendo. Sí, efectivamente, yo lo he escuchado al presidente decir eso, pero han debido actuar con mayor responsabilidad en este tema, porque la verdad que la actuación del gobierno deja mucho que desear en cuanto al manejo político, al manejo del tema. Ellos, si bien es cierto, lo recibieron este contrato ya firmado, el paso que ellos tenían para escoger, o dejar de lado el contrato por completo o ir por la adenda. Ellos se fueron por la adenda y terminaron de enredar las cosas y al final eso no ha sido visto con buenos ojos por la Contraloría. Bueno, cambiando de tema, congresista, hace unas semanas el Pleno del Congreso aprobó la ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, priorizando su conectividad multimodal. Recordemos que la presidenta del Parlamento, incluso acompañó al congresista Tubino y otros más, llegaron a la zona, un lugar alejado, aislado, prácticamente abandonado por el Estado, donde hay una serie de carencias de los servicios básicos. Cuéntanos sobre la importancia de la ley aprobada por el Pleno. Mira, esa ley es muy importante. Yo presenté un proyecto de ley porque la situación de aislamiento en la cual se encuentra una de las provincias más grandes del Perú es única. En este caso Purús. No tiene un río, no tiene nada que lo conecte con el Perú. Una trocha, un camino, no tiene nada. Entonces, presenté un proyecto de ley ya hace algunos meses, en el mes de agosto del año pasado, casi un año, declárese de necesidad, y decía así, declárese de necesidad pública de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús en la región Ucayali, donde se priorice la conectividad terrestre
entre Puerto de Esperanza y Ñapari, garantizándose el respeto a las áreas naturales protegidas, los derechos de las comunidades nativas, comunidades campesinas y pueblos originarios. Eso decía yo. ¿Ya? Esto mereció una serie de objeciones, tanto del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, algunas organizaciones ambientalistas, porque ellos entendían que lo que quería promocionarse era que en algún momento se hiciera una carretera. ¿Ya? No decía la palabra carretera, pero sí decía conectividad terrestre. Este proyecto de ley fue a dos comisiones, Comisión de Transportes y Comisión de Pueblos Andinos, Pueblos Amazónicos y Afroperuanos. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que se hace con un proyecto de ley, cuando tú ves que hay observaciones, tenemos que ver de llegar a un consenso. Entonces, hicimos durante los 3 meses de verano muchas reuniones con ambientalistas, personas entendidas en el tema, y se cambió esta fórmula legal. O sea, usted escuchó sus opiniones, claro, y las tomó en cuenta. Yo lo que dije es, a mí primordialmente me interesa el desarrollo sostenible de la provincia de Purús. El resto, hagámoslo juntos. Y así lo hicimos. Y entre todos nos pusimos de acuerdo. Ambientalistas, CERNAM, todos. Y al final, ¿qué fórmula es la que se aprobó en comisiones y luego en el Pleno? Es diferente a esta. Dice: declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús en la región Ucayali, a fin de promover su integración en condiciones de igualdad con el resto del territorio nacional, ¿ya? Priorizándose la conexión multimodal y el irrestricto respeto de las áreas naturales protegidas, los derechos de los pueblos indígenas, en especial de aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial. Mira, entonces ahora aparecen algunas personas, y solamente una entidad, AIDESEP, que comienza a cuestionar la palabra multimodal. Dice, en la palabrita multimodal, seguro que el congresista Tubino nos ha metido una trampa para ver de sacar una carretera a través de los parques. Es cierto, insisten en que se pretende, dice, construir una carretera, hace posible la construcción de una carretera que no solo no brindará una solución a los problemas de desarrollo, sino que abrirá el camino para la llegada de las mafias de tal ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico. No hay ninguna carretera. A ver, en esta fórmula que acabo de leer, ¿dónde hay carretera? Acá habla de conexión multimodal. ¿Qué se entiende por conexión multimodal? Eso es lo que lo puedo explicar. Lo tengo yo acá, pero creo que también lo tienen ustedes en el mapa. ¿Tienen el mapa? A ver, los vamos justamente si lo pueden colocar. Exacto. Ya está. A ver, para entonces que nos les voy a explique. explicar. Mira, con la línea azul que ven ahí, ese es el río Purús. La línea amarilla que está abajo, esa es la carretera interoceánica. Y luego una línea marrón que se ve cruzando es otra carretera brasilera del Cruzeiro do Sul al Río Branco. Entonces, ¿qué se dice? Mira, acá lo primero que tenemos que hacer es bajar precios, porque en Puerto Esperanza, que está en la puntita, ahí donde comienza la línea azul, ¿no? Que ahí está el río Purús. Entonces, ¿qué sucede? Acá te cuesta 5 soles el kilo de cada cosa que transportas. Entonces, si compras un kilo de azúcar, te cuesta 5 soles más que en Pucallpa. ¿5 soles? 5 soles. ¿Y ahí que la población es tan pobre? Así es. Entonces, lo primero que tú tienes que decir, oye, ¿por qué en Puerto Esperanza, que cuesta 5 soles el kilo de lo que transportas, hay que dejar el mapa? Bueno, ahí vamos a poner el mapa en recuadro mientras tanto. Claro. Y a ver. Y a 6 horas vemos ahí por el río, la línea azul, un poblado que se llama Santa Rosa en Brasil. Eso ya es Brasil. Ahí te cuesta 1 sol transportar cualquier abastecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar las redes de carreteras ya hechas de Brasil y el río Purús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saco, por ejemplo, abastecimiento, ya no de Pucallpa, de Iñapari, que está ahí en el mapa, con una guía roja, ¿no? Un punterito rojo. De ahí sales a Río Branco, siguiendo la carretera interoceánica. Te demoras 4 horas en camión. Luego llegas a Río Branco y agarras la carretera que va a Cruzeiro do Sul, que está en Brasil, asfaltada. Te demoras 3 horas y llegas a Manuel Urbano, ¿no? Manuel Urbano es un puerto brasilero que está sobre el río Purús. De acá en barcazas, que ya las usa Santa Rosa, lleva los abastecimientos a Puerto Esperanza. Entonces, la conexión multimodal que estamos hablando
es a través del territorio brasilero. Con las vías ya hechas también. Con las vías ya hechas. No hay nada que hacer. Solamente tenemos que, vamos a decir, activar con el Brasil los acuerdos que tenemos para que haya un flujo adecuado de importación-exportación que permita el desarrollo de esta provincia. Porque hay acuerdos vigentes. Claro, 1909 fue el Tratado de Límites que habla de máxima apertura y luego se han firmado otros acuerdos. Yo ya estoy en comunicación con la Embajada de Brasil, entonces, y con la Cancillería. Entonces son temas perfectamente factibles. A mí personalmente, que soy el autor de esta norma, no se me ocurre en ningún momento hoy que vamos a hacer una carretera. Entonces, o a talar árboles. Más bien la conexión multimodal que se hace por el Brasil permite proteger aún más esta zona, porque por acá hay... ¿Cuál es la zona? ¿Cuál es la zona? Esta es la zona que se está protegiendo. Que no tiene nada que ver con la conexión multimodal, es al revés. La conexión multimodal nos permite justamente consolidar de que no se toquen los parques nacionales. Y por eso la fórmula legal dice irrestricto respeto de las áreas naturales protegidas. Si tú pones esa palabra irrestricto respeto, quiere decir que tú no puedes tumbar un árbol en estas zonas. Entonces, eso está claro. Está todo, pero todo está clarísimo. Se busca el desarrollo, pero nada de atentar contra el medio ambiente. Así es. Entonces, ¿por qué no lo entiende, lo malinterpreta? Porque estamos en un medio ambiente donde hay radicales. Y entonces, hoy día, la Sociedad Nacional de Medio Ambiente apoya este proyecto de ley. CERNAM lo apoya. ¿Y sé quién también lo apoya? FECONAPO. ¿Qué cosa es FECONAPO? La Federación de Comunidades Nativas más grande de Purús. O sea, los nativos también están apoyando este proyecto de ley. Porque quieren desarrollo. Porque dicen, nos van a bajar los precios, queremos eso. No queremos seguir pagando de más. Y sin embargo aparece AIDESEC a oponerse a esto en una forma absurda, viendo fantasmas donde no hay. Ahora, ¿el Ejecutivo no cree que vaya a observar esta ley? Yo espero que no, y por supuesto estamos haciendo la coordinación del caso, porque también los parlamentarios de PPK han apoyado este proyecto de ley, porque se ha solucionado el problema, ¿no? ¿Ha conversado con los representantes de AIDESEP? ¿O no? ¿No ha sido posible? Es que ellos no se puede conversar con ellos, porque ellos siguen pensando que hay una trampa, y que el congresista Tubino tiene intereses con madereros. ¿Yo qué interés voy a tener con un maderero? Yo en mi vida he vendido un palo de escoba. Entonces yo no tengo ningún interés con ningún maderero y tanto me he cuidado como el jefe político militar de la región Ucayali de hacer mis cosas recontra derechas. Yo no tengo un sol invertido en la región Ucayali. Hasta lo pueden investigar y no van a encontrar nada. Un sol. Yo me he cuidado de no hacer nada, para que nadie diga usted se ha aprovechado de su condición de congresista para hacer tal negocio y tal otro. Nada. ¿Qué le dice a la población de Purús usted? La población de Purús, dicho sea de paso, ahora cuando estuvimos con Luz Salgado, con mucha humildad, me han nombrado como su hijo ilustre. Y yo, saben ellos que yo hago esto con la mejor buena intención para mejorar las condiciones de vida injustas en las cuales ellos se encuentran. Y que pelearemos, lucharemos para sacar adelante este proyecto de ley y una vez que lo tengamos, tocaremos 1000 puertas del gobierno para que los ojos del gobierno apunten a esta provincia más grande que la región Tacna y que está en un lento proceso de desnacionalización y nosotros los peruanos, en forma general, ni enterados. Así es. Muchísimas gracias, congresista Carlos Tubino, por haber estado aquí en los estudios de Congreso Televisión, sustentando, ¿no?, esta ley que se ha aprobado en el Pleno del Congreso, la ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, priorizando su conectividad multimodal. Ya ha explicado en qué consiste esta conectividad. No se trata de construir una carretera, no se trata de permitir el ingreso de mafias como él mismo está señalando. Además ha tenido la oportunidad de viajar a la zona, de conversar con sus comunidades, con las entidades, diversas entidades que usted me ha señalado para poder colonizar sus opiniones. Él primero tenía un proyecto de ley inicial, ¿no? Hubo sus observaciones, se presentó ante 2 comisiones, recogió las opiniones de varios parlamentarios también
y se llegó a un consenso y eso es lo que se ha aprobado en el Pleno del Congreso. Lo cierto es que la población de Purús vive en una situación de abandono total. Nosotros lo sabemos a través de reportajes, lo hemos podido ver. Esa población necesita que se les atienda, que se les dé sus servicios básicos, que se le bajen sus precios, que se atienda a esa población. No podemos, de verdad, creo yo, ser indiferentes. Por años lo vienen esperando, le prometen muchas cosas y no se llega a nada. Ojalá las diversas fuerzas políticas lleguen a un consenso, ¿no? Por lo menos ya se aprobó un proyecto de ley y el Ejecutivo hará su trabajo. Yo también supongo, los ministros, el presidente de la República, que también está bastante preocupado por esta situación. Muchísimas gracias, congresista. Muchas gracias, Raquel. Bien, tenemos que hacer una breve pausa y ya volvemos.